La condena perpetua más 30 años que le dictaron a Giovanni Fuentes es muy importante para el Departamento de Justicia y el caso contra del expresidente Hernández. Ya hay dos socios que han sido condenados a cadena perpetua, que es el hermano, el Tony Hernández, y ahora a Giovanni Fuentes. Los fiscales tienen información que Giovanni Fuentes le estaba pagando sobornos al expresidente Hernández cuando él fue presidente del Congreso. Le pagó $25,000 para su campaña presidencial. Aparte de eso, de sobornos, el expresidente Hernández no estaba contento con los sobornos, pero también quería acceso al laboratorio de cocaína que tenía Giovanni Fuentes en el departamento de Cortés. Y el expresidente Hernández le dijo a Giovanni que él quería acceso porque podía exportar cocaína del laboratorio del puerto de Cortés y que esos cargamentos iban a ser protegidos por las Fuerzas Armadas y que el ex procurador Oscar Chinchilla, que iba a proteger el caso de Giovanni Fuentes y el laboratorio que estaba operando Giovanni Fuentes. Entonces, esto enseña toda la corrupción donde estaba involucrado el expresidente Hernández, y aparte de eso, metió por la cabeza a las fuerzas de seguridad, a muchos que manejaban la justicia para el pueblo hondureño, pero como ha dicho siempre, la evidencia contra el expresidente y otros oficiales del gobierno es muy fuerte. Ahora nada más está en manos del Departamento de Justicia para hacer la acusación formal del expresidente. Y anteriormente, como habíamos hablado, hay muchos congresistas y mucha gente aquí en los Estados Unidos que quiere que se mueva rápido el Departamento de Justicia para hacer una acusación formal contra del expresidente. Solo que ojalá que eso sea pronto, pero les garantizo, si es extraditado el expresidente a los Estados Unidos, yo creo que también es posible que le vayan dictando una cadena perpetua a él, porque él fue la fuerza dominante en la corrupción y el tráfico de droga en Honduras. May, este juicio de Giovanni Fuentes fue donde más se mencionó y de manera muy ilustrativa las reuniones que el expresidente tuvo con Giovanni Fuentes supuestamente para recibir sobornos. Es decir, es uno de los testimonios mucho que en relación a los demás, del Rojo, en relación a los otros capos que han sido capturados en Estados Unidos o que han sido, enfrentan juicios en Estados Unidos, este caso particularmente puede incidir de manera muy particular en una posible acusación contra el expresidente Juan Orlando Hernández, por lo que te mencionaba, por toda la forma en que se dio información muy precisa de cómo se sostuvieron esas reuniones y de qué manera también se recibían los sobornos. Sí, eres totalmente correcto en esa opinión, y yo creo que ahora, con todo lo que ha salido sobre de Giovanni Fuentes y la relación contra bueno,
relación con el expresidente Hernández, tienen toda la evidencia, tienen más evidencia porque hay que tomar en cuenta que el expresidente fue nombrado como co-conspirador en 3 casos aquí en los Estados Unidos. Y declararon también que el expresidente le dijo a Giovanni Fuentes que quería engañar a la DEA ahí en Honduras, que estaba haciendo todo lo posible contra el narcotráfico, pero en realidad quería meter toda la droga posible en las narices de los gringos. Sí. Héctor. Sí, don Mike Vigil, todos estos testimonios y en los últimos que se han desclasificado apuntan contra el expresidente. El narcolaboratorio que luego divulgó también Giovanni Fuentes, todo esto son pruebas y que dan como ya dado una extradición del expresidente Juan Orlando Hernández. Bueno, todo lo que ha sucedido con muchos casos aquí en los Estados Unidos, declaraciones de testigos, entonces todo esto se está armando para un caso de una acusación formal. Ya después de ser acusado formalmente, entonces se va iniciando una solicitud para la extradición del expresidente. Entonces, como ha dicho anteriormente, hay una evidencia enorme, contundente contra el expresidente, no nomás cuando fue presidente, pero también cuando fue el líder del Congreso y luego también utilizó el Partido Nacional de Honduras para hacer muchas de sus actividades ilícitas. Sí. Es entonces inminente esa extradición y afrontaría una sentencia similar a la de su hermano Tony Hernández y a la de Giovanni Fuentes. Pues para mí, ojalá que sea inminente la acusación formal, pero Tony Hernández no era cualquier persona, era el jefe del Congreso, el presidente que estaba manejando mucho del narcotráfico en Honduras, la corrupción. Entonces, en mi opinión, si es extraditado y en el juicio aquí va a recibir una cadena perpetua, en mi opinión, fácil. Sí. Este anuncio que ha hecho el secretario de Estado de Estados Unidos allana el camino, es decir, es el primer peldaño para iniciar un proceso contra el expresidente hondureño, Mike. ¿En qué manera? El haber sido acusado, señalado de corrupción desmedida en Honduras, vínculos con el narcotráfico y retirarle la visa por parte del Departamento de Estado. Sí, yo creo que el Departamento de Justicia está moviéndose en una acusación formal, pero no te puedo decir cuándo va a ser eso, porque eso depende del Departamento de Justicia aquí en los Estados Unidos. Sí. Te reitero la pregunta que te he hecho en otras oportunidades cuando hemos tenido este diálogo. ¿También crees que haya otros actores vinculados que puedan ser reclamados por la justicia de Estados Unidos? Hablo de ex policías, ex militares y ex funcionarios. Sí, señor, porque esto es una conspiración muy amplia. No estamos hablando de unas cuantas personas. Esto es una conspiración donde están involucrados congresistas, miembros de las fuerzas de seguridad, estoy hablando de las Fuerzas Armadas, de la policía,
y luego también de miembros de la justicia hondureña. Sí. Héctor. Sí, toda esta situación derivará y lo que ha objetado el expresidente ayudará en su momento de ser extraditado, don May. Sí, yo creo que todo esto va a ayudar y hay que tomar en cuenta que el presidente Joe Biden quiere apoyar a Honduras para desarrollar su infraestructura, reformar la policía, reformar el sistema jurídico y aparte de eso, apoyar todo lo posible al pueblo hondureño, pero no lo va a hacer mientras que está Juan Orlando Hernández todavía destorbando el causa del pueblo hondureño, ahora que llegó la presidenta Xiomara Castro, que yo creo que va a hacer muy buen trabajo, todavía está dañando el proceso político en Honduras. El documento desclasificado, don Mae, estaba desde junio del año pasado. ¿Por qué hasta ahora? ¿Es por una situación diplomática? El caso de Giovanni Fuentes. Sí, y luego los documentos de corrupción en contra del expresidente y todo su involucramiento son documentos que estaban en investigación desde el año pasado, pero que se vienen a desclasificar hasta ahora. Yo creo que el presidente Biden no quería acusar formalmente a un mandatario que todavía estaba en poder. Ya salió el presidente Hernández de la presidencia. Entonces, yo creo que ahora es el tiempo oportuno y yo creo que el Departamento de Justicia se va a mover. Como ha dicho, hay muchos políticos aquí en los Estados Unidos que están reclamando la acusación formal y la solicitud de extradición. Entonces, para mí, nada más es el tiempo del Departamento de Justicia. ¿Qué mensaje manda esta condena de Giovanni Fuentes a todos aquellos operadores del narcotráfico y el crimen organizado en el país? Manda un mensaje fuerte que la justicia siempre les va a llegar. Se pueden esconder, se pueden disfrazar, pero la cosa que la justicia les va a llegar a un dado momento cuando menos esperan y entonces se van a poner bajo del imperio de la ley, que han trabajado en sus cosas ilícitas, así con impunidad. Muy bien, May, muchísimas gracias siempre por ser muy gentil, atendernos desde Estados Unidos, siempre están ocurriendo pues estos hechos, este nuevo elemento que ha surgido, este nuevo hecho, la condena de Giovanni Fuentes, ponerlo en contexto justamente con estas también señalamientos que se está haciendo por parte del gobierno de Estados Unidos hacia el expresidente Juan Orlando Hernández. Definitivamente es una irreversible, una acusación y una probable extradición en contra del exmandatario hondureño. Eso sí está claro por parte de ustedes.